Nos da muchísimo gusto que esté aquí en el estudio porque además estará cada 15 días, nada menos que Rina Musali. Ella es experta en temas internacionales y nos da mucho gusto porque de lo que se trata, Rina, bienvenida. Gracias, Pati. Es de hablar de todos estos temas internacionales que hoy en este mundo tan interconectado nos impacta de distintas maneras. Así es, fíjate que fue una semana, Omar, pues gracias por la invitación. Fue una semana movida, ahora sí que el mundo nunca descansa, pero bueno, hubo ciertos asuntos de interés que me gustaría poner en la mesa. Sobre todo una gira que hace el presidente Hassan Rouhani, el presidente de la República Islámica de Irán, por Europa. Se entrevista con Matteo Renzi de Italia, con François Hollande de Francia y también incluso con el Papa Francisco. Esto es una cita importante porque es una gira justamente cuando se da después del levantamiento de las sanciones multilaterales económicas y financieras a Irán y cuando ya está entrado en vigor este pacto nuclear. Y por otro lado, hubo también durante esta semana elecciones presidenciales en Portugal. Son elecciones sintomáticas porque el presidente tiene facultades para disolver el Congreso, para convocar a nuevas elecciones y también para nombrar a primer ministro. Entonces, las elecciones en Portugal son importantes. Llega el conservador Marcelo Rebelo de Sousa. Y bueno, terminan 2 mandatos del actual presidente de Aníbal Cavaco Silva, ¿no? Porque bueno, estuvo prácticamente 10 años. Y la verdad es que son elecciones que no se pueden descontextualizar de lo que pasó el 4 de octubre, hubo elecciones parlamentarias en Portugal. Y bueno, ahora tenemos un primer ministro socialista, que es Antonio Costa, que va a gobernar con ahora un presidente de derecha o de conservadora, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema interesante. Y bueno, otra cosa es que hoy se da el último debate republicano antes de las asambleas partidistas en Estados Unidos, ¿no? Antes del caucus en Iowa. Y bueno, pues se dice que no va a participar Donald Trump, eso es como hasta ahora lo que se ha dicho. Y por otro lado, yo no quitaría del renglón el tema de la CELAC, la 4ª cumbre de la CELAC que tuvo lugar en Ecuador, una cumbre a la que asisten 33 países. Y bueno, pues este es un espacio importante de diálogo, de concertación política, de integración regional y también de cooperación. Rina, ¿cómo viste en ese sentido la realización de esta cumbre con la ausencia del presidente de Argentina? Efectivamente, mira, fue una cumbre importante, sobre todo porque hay que entender los contextos políticos y económicos en el momento en que se hace esta cumbre. Los organismos financieros y económicos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y también la misma CEPAL, Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, habla de que vienen perspectivas económicas muy adversas para una América Latina en el 2016. Se está pronosticando un crecimiento del 0.2%. Estamos viviendo, se dio la CELAC en un momento de mucha adversidad económica en América Latina. Termina un ciclo económico, tuvimos una época dorada del 2002 al 2012, ahora estamos sufriendo los embates por la caída de la economía en China, su desaceleración, esta ralentización de China que está afectando sobre todo a los países del Cono Sur. Tenemos también la problemática de la caída en los precios internacionales de las materias primas. Ecuador, Brasil, países muy afectados. Centroamérica y México se salvan más, porque tenemos una Centroamérica, una Mesoamérica mucho más ligada a Estados Unidos, que haya una recuperación viable en Estados Unidos. Y por otro lado también tienes un recambio en la política monetaria en Estados Unidos, una apreciación del dólar que de alguna manera también está golpeando y está dictando otro juego económico en América Latina. Ayer tuve la oportunidad de transmitir prácticamente en vivo la CELAC en el Iberoamérica al Día, que por cierto vas a tener un programa también ahí especial, temas internacionales en Iberoamérica al Día, ya platicaremos sobre ese tema, y pronunciaron, además de las felicitaciones al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por el proceso de paz que prácticamente ya está concretado, también hubo una voz generalizada del narcotráfico en la región, un tema importante. En Panamá se va a crear un centro de operaciones que va a tratar de coordinar los esfuerzos en Centroamérica con Sudamérica, un problema que tú bien sabes pues se ha agudizado. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión en el tema del narcotráfico, que también fue una de las propuestas principales de Mauricio Macri, presidente de Argentina, para su próximo periodo? Es que efectivamente Mauricio Macri llega con una nueva narrativa y un nuevo discurso a América Latina. Tenemos
tenemos una política nacional, una política interna que está cambiando y que eso tiene, Omar, sabemos, un reflejo en la política exterior, ¿no? Un binomio indisoluble entre la política nacional y la política exterior. Y este discurso también incluye el tema del narcotráfico, algo que con el kirchnerismo peronista de 12 años estuvo un poco más descuidado este tema. Entonces, él de alguna manera lo incluye en una agenda temática y lo va posicionando porque Mauricio Macri tiene intereses muy específicos y busca también despegarse, ¿no?, de este kirchnerismo que duró 12 años. Entonces, bueno, pues está ese tema. Mauricio Macri, la verdad, lo que busca es acercarse más a Estados Unidos. Estuvo participando en el foro de Davos, pero la gran ausencia, Raúl Castro tampoco estuvo en la CELAC, pero la ausencia de Argentina es muy sintomática en un momento en donde pues estamos caminando con muchos problemas para la anhelada integración latinoamericana, una integración que no está llegando, una América Latina que luce dividida, que luce heterogénea, que estamos siendo dispares con proyectos políticos y económicos e ideológicos, porque en América Latina lamentablemente la ideología pesa mucho, ¿no?, para acercarnos más, y sí vemos una América Latina fragmentada. Entonces yo creo que la CELAC, ese es su gran dilema, cómo generar un proyecto concreto para 33 naciones latinoamericanas y caribeñas en aras de podernos integrar, ¿no? Y bueno, realmente hay también grandes éxitos de la CELAC, digo, Pati, te lo platico, y también a ti, Omar, sobre todo porque es una voz única en América Latina frente a los organismos internacionales, frente a los foros y a los vínculos extrarregionales, frente a China, a la India, a la Unión Europea y la misma Rusia. La CELAC tiene una voz única y eso es muy importante. Estamos generando consensos globales sobre temas regionales y temas que nos preocupan a todos, ¿no? Claro. Rina, pues muchas gracias por estar aquí a partir de hoy y sin duda temas muy interesantes que hay, el fenómeno de Donald Trump, porque es un fenómeno que yo siempre había comentado de la broma, se está convirtiendo en una pesadilla, habrá que analizar ese asunto, lo que se está viviendo también en España, en fin. Muchas gracias por estar aquí y bienvenida nuevamente. Pati, Omar, muchísimas gracias. Y el domingo vas a tener otro programa, ¿no? Sí, así es. Les platico, el programa se llama 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Es un programa semanal de análisis y de coyuntura sobre Iberoamérica en el mundo y el mundo en Iberoamérica. Okay. Entonces vamos a tener las noticias de agenda, de coyuntura, pero también los sucesos que están marcando, ¿no?, a Iberoamérica y al mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Rina. Pues felicidades, un placer tenerte aquí. Gracias. Te seguiremos con mucho entusiasmo.